10 años, decíamos, del sistema de respuesta, 3 años de creada la Secretaría de Ambiente, Agua y Cambio Climático. Es un gusto recibir al ingeniero Carlos Colache. Bienvenido, un gusto recibirlo. Muchas gracias. Esta problemática del cambio climático, en este día tan particular, que es el Día Mundial del Medio Ambiente, Uruguay ha creado institucionalidad. El presidente ha dicho, es referencia internacional. Otros países están siguiendo esta institucionalidad. ¿Es así? Sí, es bien interesante el tema de la institucionalidad en el tema ambiental, porque a nivel mundial, lo que quiero decir, no a nivel mundial global, sino en cada uno de los países del mundo, es un tema que está en plena discusión. Claro. Y es lógico, porque los temas ambientales ya no son los que tradicionalmente se veían como los temas ambientales, de preservación de la biota, sino que, como por ejemplo justamente por el tema de cambio climático, está directamente dado por modelos de producción, por modelos de desarrollo económico. Entonces, son temas que tiene que intervenir para resolverlos, para tomar decisiones. Tiene que intervenir, en este caso del Uruguay, una cantidad de ministerios. Entonces es necesario generar estas institucionalidades que justamente hacen una mirada transversal sobre los temas. Así fue la creación del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático en el 2009, claro. ¿Cómo está la situación del país? Porque, bueno, yo lo he escuchado a usted decir, en realidad el problema que tenemos en el Uruguay es el agua. Digo porque Naciones Unidas eligió la contaminación del aire como lema para este 2019. Pero en el Uruguay, fundamentalmente, el problema al que hay que enfocar más las baterías es el agua. Correcto, sí. Nosotros, eso no quiere decir que no se esté atento a la calidad del aire. De hecho, la Intendencia y Dinama tienen puestos de medición y se identifica que no tenemos un problema, salvo algún efecto puntual que puede suceder, no tenemos un problema específico. Hasta por nuestra escala país y por las condiciones también próximas al mar, en el caso de nuestra capital, zonas ventosas, entonces no sucede, por ejemplo, lo que sucede en Santiago de Chile, ¿verdad? Digamos, o en México. O en México, donde el problema de la calidad del agua es el primer problema. Del aire es el principal problema. Acá nosotros efectivamente el tema que más nos ocupa, que más nos preocupa, que más nos obliga a planificar acciones otra vez interinstitucionales, es el tema de la calidad del agua, como son los planes de Santa Lucía, ahora también se creó el plan del Río Negro y bueno, y además las acciones en otras cuencas. Ya conversamos de este tema hace un par de meses, porque bueno, el año en el Uruguay, no solo en el Uruguay, porque también afectó a Argentina, pero hablemos de nosotros, que es lo que nos preocupa, con la presencia de las cianobacterias, por todo lo que eso representa, porque impacta en la calidad ambiental, pero impacta en el turismo. ¿Qué personas van a venir a nuestras playas si no se pueden bañar? Estas cianobacterias que, bueno, que se producen por las lluvias intensas, el calor, que no se sabe. ¿Se sabe si se van a volver a repetir o no? Bueno, las condiciones se pueden volver a dar, digamos, y es muy difícil, digamos, primero que nada, recordemos que la cuenca del Río de la Plata, Uruguay, su territorio, digamos, influye sobre un 10% de esa cuenca, es decir, que el resto del 90% de la cuenca, digamos, tendría que tener acciones que hoy por hoy no las tiene, que está presentado el tema. El otro día se comunicó de que hay una interacción a nivel de ministros del Mercosur por el tema, pero son planes de acción que, para ser sincero, van a llevar mucho tiempo. Sí, de largo aliento. Con optimismo para que haya resultados. Difícilmente yo los pueda ver. Pero digamos, lo que quiero decir que son planes de muy larga acción, incluso los que estamos emprendiendo dentro de nuestra propia cuenca. Entonces las condiciones se pueden volver a dar. Obviamente son condiciones adversas. En esto entonces lo que hay que hacer es no ser agorero. Es como pasó el tornado en Dolores hace 3 años. ¿Se puede volver a dar en otra ciudad? Y claro, se puede volver a dar. Ahora, digamos, una dirá, bueno, con respecto al tornado no podemos hacer nada. Con respecto a las cianobacterias, podemos hacer muy poquito nosotros a nivel nacional para que eso no se repita. Lo que podemos hacer, está emprendida las acciones. Claro, porque yo decía, bueno, está bien, uno puede decir, es por estas condiciones de la lluvia, el calor. Sí, pero podemos hacer sobre los nutrientes, el país puede hacer sobre el fósforo, es decir, forestación, ganadería, agricultura, industria. Sobre eso Uruguay debe intervenir. Debe y lo está haciendo. El tema, vuelvo a repetir, si hablamos de la cuenca del Río de la Plata,
lo que pueda hacer Uruguay, que aunque seamos el mejor alumno de la clase, no va a repercutir para que el fenómeno pueda volver a suceder, porque nosotros ya el río Uruguay nos viene lleno de fósforo en Bella Unión y ya el río Paraná viene con índices de fósforo inadecuados. Entonces eso nosotros no podemos intervenir, tenemos que apostar a que haya una acción internacional. Y nosotros tenemos, lo que depende de Uruguay. Exacto, las cuencas que son totalmente nacionales o que son mayoritariamente nacionales, como también es el caso del Río Negro, por más que también hay problemas con cómo viene el agua del Río Negro desde Brasil, entonces ahí sí intervenimos con los resultados que dependen de nuestras propias acciones. Eso no quiere decir que por la problemática y la dinámica propia de un tema que es muy complejo per se, el tema de cómo se comporta, digamos, cómo son los aportes de fósforo y nitrógeno al río, cómo se dan, en qué lugares se dan, porque depende hasta de condiciones locales, más allá de lo que sea el tipo de producción, y cómo después se comporta dinámicamente eso. Porque aunque nosotros dejemos de tirar fósforo y nitrógeno un buen día, claro, lo que tiraste que está sedimentado en el fondo, por equilibrio químico, osmótico, empieza a actuar también. Entonces hay un proceso que hace que hoy sea muy difícil, por más que nosotros en los indicadores vemos que estamos en una meseta, no se ha incrementado el aporte, la cantidad de fósforo y nitrógeno, que es una buena cosa, vamos en un buen camino, pero tiene que bajar. Y eso, digamos, es muy difícil en esta dinámica. Es un proceso que va en un momento a podernos permitir decir, bueno, nuestra predicción es de que en tal año vamos a estar con los valores aceptables. Hoy por hoy eso no se puede hacer. Entonces eso lo que obliga es a tener además otra cantidad de acciones, especialmente a nivel de lo que puede ser la potabilización del agua, o sea, a aprender, como ya lo ha hecho OCE, y asegurar que el suministro de agua igualmente es satisfactorio y excelente, a pesar de que tengas niveles de fósforo y nitrógeno inapropiados en el río. El precandidato Ernesto Talvi, en su momento, cuando ocurrió todo este fenómeno veraniego de las cianobacterias, dijo que Uruguay atravesaba una emergencia ambiental. ¿Estamos en emergencia por esta situación del agua? La oposición en plena campaña plantea que todo es emergencia, que todo es crisis, que todo es un caos. El ciudadano normal sabe que no es así, que no estamos en crisis ni emergencia, y en este caso tampoco, por supuesto. ¿No hay una emergencia? No hay una emergencia, porque digamos sería una... Porque hay planteos que, por ejemplo, hoy hablábamos de las cianobacterias en las playas y cómo afecta el turismo. Prácticamente que estamos liquidados, de que ya no vamos a poder utilizar nuestras playas. Insisto, el fenómeno de que puedan reiterarse una floración de cianobacterias puede darse, es imposible decir que no. Pero las probabilidades, digamos, son bajas. Uno no puede pensar de que todos los años va a suceder eso. Eso son miradas justamente agoreras, que hoy por hoy tienen una intencionalidad política dentro de la campaña, no hay duda, ¿no? Respecto a la situación del Río Negro, porque bueno, ya sabemos, usted lo decía, ya viene contaminado, está contaminado. La perspectiva es que si la empresa finlandesa confirma UPM va a estar allí sobre las aguas del Río Negro. Los expertos han dicho, bueno, cuidado, el Río Negro no tiene el caudal que tiene el río Uruguay. ¿Cuánto? Sí, todo eso es cierto. Al mismo tiempo, yo le doy plena confianza a los técnicos de INAMA que han hecho los estudios y que han dado las aprobaciones. DINAMA tiene un cuerpo técnico excelente. DINAMA responde a eso y a muchas cosas más. Y tiene capacidad suficiente y en los hechos lo ha demostrado, digamos, en sus autorizaciones ambientales, digamos, cómo se han cumplido sus previsiones. Incluso en la anterior planta de UPM, es cierto que era sobre el río Uruguay, pero ¿se acuerdan lo que eran los vaticinios de la otra orilla? Pues no se dio en absoluto, digamos, sí se cumplió con las previsiones que había aprobado INAMA y que estaban en los estudios que había presentado UPM. Yo, obviamente, hay que ser un especialista, digamos, ya en grados muy detallados para poder afirmar o entrar a afirmar sobre cómo es la dinámica concreta que se va a dar. Está ligado, incluso hay represas, ahí es todo un tema bien complejo, pero hay gente que lo está estudiando con total responsabilidad. Y la gente de INAMA
incluso hasta a veces hasta se va de rosca en proteger al medio ambiente. Lo digo esto en que se va de rosca porque desde la Secretaría muchas veces tenemos que tratar de estar mirando la mirada más de desarrollo sostenible, el equilibrio entre el ambiente y la producción. Pero Dinama, digamos, que defiende el ambiente y la buena calidad del ambiente para buen vivir de los uruguayos, no tengan duda. Ellos se juegan la camiseta en eso. Respecto al río Santa Lucía, comenzó la aplicación de una segunda generación de reformas, si no me equivoco, desde marzo. Bueno, nosotros el Día Mundial del Agua, el 22 de marzo, hicimos el anuncio formal porque nos pareció que era una instancia muy importante transmitir. En realidad la aprobación del Gabinete Nacional Ambiental ya había aprobado las medidas a fin de año. De todas formas, digamos, ahí había algunas redacciones a detallar, así que se aprovechó la oportunidad del 22 de marzo para hacer el anuncio. Y efectivamente es algo muy importante porque esa segunda generación de medidas de Santa Lucía que recoge la experiencia que ya se había hecho en las medidas del 2013, medidas que si bien en su momento fueron implementadas con la urgencia del caso porque había habido un problema de calidad de agua, digamos, con una floración algal de calidad de agua potable, con olor y sabor. Y entonces eso generó una alarma pública, la necesidad de implementar esas medidas que ya venían en la cocina, porque el proceso, hay gente que dice no se hizo nada en Santa Lucía, digamos, recién ahora. El proceso de Santa Lucía, digamos, el proceso de las cianobacterias es un proceso relativamente de pocas décadas en el mundo. Que se ha dado, digamos, por una cantidad de aspectos, entre otros por el aumento de la producción. Entonces, en Uruguay hay algunos antecedentes de primeros indicios porque podía pasar, porque había algún antecedente de otro país en la década de 80. En los 90, la verdad, digamos que se advirtió más el problema, en el sentido de que se sabía que ya podía pasar, pero todavía había poca acción a nivel nacional. Recién en la primera década de este siglo se encargó un trabajo a una consultora japonesa para hacer todo el estudio de cuáles podían, y que llevó varios años, porque además fue muy concienzudo y tuvo 3 etapas, para estudiar bien cuáles eran los aportes del fósforo y nitrógeno en la cuenca de Santa Lucía. De ahí, digamos, esos datos que la población conoce, de que el 80% viene de la producción, de que estaban los aportes, digamos, a ciudades que no tenían el saneamiento adecuado o el tratamiento de sus aguas, o la industria, etcétera. Con ese dato es que recién se pudo empezar a preparar las medidas de acción. Es decir, que ya estaban en la cocina cuando en el 2013 además salieron a la cancha. Y esas medidas que tienen la virtud fundamental de que siempre estuvieron sobre el escritorio de los jerarcas de turno en los distintos ministerios involucrados. Y que el presidente de la República, en particular Tabaré Vázquez, no se le puede hacer un informe, digamos, de cómo está la situación ambiental o cómo andamos marchando, en el caso mío, en la Secretaría, si no le cuento en que andamos en Santa Lucía. Es una preocupación constante del presidente y bien que lo hace así. Y después entonces la aprobación de esta segunda generación de medidas, que es lógico que unas medidas después de 5 años merezcan una revisión. Pero además es una revisión que es realmente una nueva generación, en el concepto, digamos, de una evolución importante. ¿Por qué? Porque se aprovechan las experiencias de las medidas del 2013. Algunas incluso ya estaban cumplidas. Algunas que hay que modificar su forma de proceder porque se vio, digamos, de que había que encararlas de forma distinta. Y además incorporan una cantidad de medidas, incluso muchas de ellas de carácter tecnológico, la modelación, el tema de la teledetección, son todos temas que no estaban involucrados y que tenemos tecnología para poder aplicar también. El costo-beneficio de las medidas, o sea, poner el factor económico. Y esas medidas entonces generan una nueva generación que va a ser la que se está ya ejecutando y que, bueno, esperemos que vaya dando los resultados. Pero es un plan dinámico, especialmente por lo que decía hoy, digamos, porque la población quiere saber qué pasa, cuándo vamos a tener el río Santa Lucía en condiciones. Y hoy, sinceramente, no lo podemos responder, porque es imposible responderlo desde el punto de vista serio, técnico. Entonces lo que tenemos que hacer es que el plan avance para un buen día, ojalá más temprano que tarde, poder hacer no solo esa predicción sólidamente, sino cumplirla. Colache, gracias por haber venido. Volvemos a conversar en cualquier momento.